Vamos a continuar con la secuencia número 9 y esta secuencia ya pertenece a la tercera unidad. Y como ha venido siendo costumbre, vamos a leer perfectamente bien las instrucciones para no tener problemas. Aquí está la pandilla de Don Gato que va a ser tu asistente durante esta secuencia. Y dice así: Física 2, Unidad 3, Interacción Materia-Energía, secuencia didáctica número 9. Campo eléctrico. No sé por qué se atravesó aquí esto, que iba cruzado, pero bueno, vamos a ver. El campo eléctrico, la situación relacionada con la electricidad presenta puntos muy delicados. Por ejemplo, hemos venido trabajando con masa, con tiempo, con velocidad, con distancia, con situaciones que de alguna forma podemos ver, podemos tocar y podemos sentir. Por ejemplo, podemos ver la masa, podemos sentir la masa, podemos sentir el tiempo, podemos sentir la velocidad, podemos sentir la aceleración. Y hay muchas situaciones que de alguna manera podemos nosotros tener bien presentes. En el caso de la electricidad, no. En el caso de la electricidad, para empezar, no la podemos ver. Número uno. Y número dos, mucho menos la podemos tocar. Todo mundo tiene miedo, tenemos miedo a sufrir alguna descarga eléctrica a consecuencia de una descarga por medio de electricidad, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con el campo eléctrico y aquí nos da una definición de lo que es el campo eléctrico. Dice, es un campo físico que es representado mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. La actividad 1 dice, lee y contesta individualmente las siguientes preguntas. Recuerda que todas tus actividades van ilustradas, dibujos, recortes, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de campo? No me vayas a dibujar un campo de fútbol aquí. Obviamente no, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo a un campo dentro de lo que es la electricidad, a un campo eléctrico. ¿Qué entiendes por campo de fuerzas? El concepto de un vector, diferencias entre magnitud vectorial y magnitud escalar, y terminamos la actividad. Estas preguntas puedes contestarlas después de haber dado lectura a lo que venga más adelante. La actividad 2 dice, realiza una investigación donde describas el funcionamiento del campo eléctrico y su relación con el humano. Entonces, tu investigación del campo eléctrico y la relación que tenga con el cuerpo humano, con el ser humano, ¿verdad? La actividad 2A dice, fíjate que esta es la 2 y esta es la 2A. Fue una situación que yo creo que por ahí se les pasó en el libro, pero yo consideré oportuno intervenirla. Y dice, lee individualmente el siguiente tema, subraya las ideas principales y conceptos claves, comenta con tus compañeros del grupo lo más importante del tema. Y empieza una lectura, ¿verdad? En donde viene campo eléctrico, definición del campo eléctrico. Un campo eléctrico existe en una región en la que una fuerza eléctrica actúa sobre una carga colocada en el espacio. Y aquí está, ¿verdad? El campo eléctrico es invisible, lo que te decía, no lo podemos ver, mucho menos tocar, pero su fuerza ejerce acciones sobre los cuerpos cargados y por ello es fácil detectar su presencia, así como medir su intensidad. Y Michael Faraday, en 1823, condujo el concepto de líneas de fuerza para poderlo representar gráficamente. Aquí está representado un campo eléctrico positivo, aquí un campo eléctrico negativo.
Esta es la configuración del campo eléctrico producido por una carga puntual positiva y por una carga puntual negativa. Después viene el significado de línea eléctrica de fuerza. Viene la forma más útil de describir un campo eléctrico, consiste en el empleo de líneas de campo, que son estas que de alguna forma ya te había yo mencionado, ¿verdad? Y luego viene las reglas generales para esbozar e interpretar líneas de campo eléctrico. Y te anuncia la primera: entre más cerca estén las líneas del campo, más intenso será el campo eléctrico. Es decir, si tú tienes un campo eléctrico y tienes una cruz como líneas de fuerza, pues el campo eléctrico de ese cuerpo va a ser de menor intensidad. Si está muy lleno de líneas, ¿verdad?, que todas partan del centro del cuerpo, pues estará con mayor intensidad de campo eléctrico, ¿verdad? La intensidad del campo eléctrico y su expresión matemática. La carga eléctrica de los cuerpos altera el espacio que los rodea. La magnitud que mide esta alteración en un punto determinado es la intensidad del campo eléctrico en dicho punto. Y aquí tenemos dos fórmulas. Esta es una, ¿sí? Y esta es otra. La corriente entra directa, aquí está, directa, campo eléctrico, y aquí la corriente salta o te atrae. Aquí está directa, mira. Directa es cuando no hay una distancia de por medio. Aquí no hay ninguna distancia. Aquí estoy viendo yo que esta F debió haber sido E. O sea que esta F no es F, debió haber sido E. Es una fórmula copiada del libro. Trae un error. Esta E debió haber aparecido también aquí. ¿Por qué? Porque esta fórmula nos sirve para calcular la intensidad del campo eléctrico cuando tú vas y metes los dedos en un cable o corriente directamente, como en este caso. Y aquí, de un transformador, la corriente eléctrica te puede saltar, te puede aventar o te puede atraer. Aquí hay una distancia, aquí no hay distancia. Está bien claro, mira, bien claro cómo acerca este cuate el desarmador a un interruptor, a un contacto de corriente eléctrica, y aquí no. Aquí no se acerca, aquí actúa a distancia. Y es esta R cuadrada misma que tenemos aquí. Las variables más adelante te las explico, pero esta F de una vez bórrala porque no va ahí. Esta F no es F, debe haber sido E. Y se define como la fuerza ejercida sobre la unidad de carga positiva situada en un punto determinado, ¿verdad? Configuración del campo eléctrico producido por dos cargas de diferente signo y por dos cargas del mismo signo. Son diferentes los dos ejemplos, los dos esquemas. La fuerza eléctrica que en un punto cualquiera del campo se ejerce sobre la carga, unidad positiva tomada como el elemento de comparación. Aquí tenemos estas situaciones, ¿verdad? Este es un vector que más anteriormente te mencionan por ahí, un vector de fuerza, ¿verdad? Que te indica una magnitud, un sentido, una dirección, un punto de aplicación. Tiene esas cuatro características las cantidades y unidades vectoriales. Ya en secuencias pasadas vimos parte de esta situación, de las características de un vector. Bien, continuamos con la lectura, ¿verdad? Y luego aquí viene fórmulas para calcular la intensidad del campo eléctrico. Y K, que ya la viste tú por acá, donde te dije que la F está acá, ¿verdad? Esta, recuerda, no es F, es E, está acá, va a ser siempre esta, y va a tener este valor.
9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y recuerda, sin distancia, con distancia. Acá arriba, estabas teniendo otra fórmula, ¿verdad? Bueno, aquí está. Y después, esa pequeña carga Q, o sea, esta que tenemos aquí, de prueba se coloca en un punto de más espacio a investigar. Si la carga de prueba recibe una fuerza de origen eléctrico, diremos que en ese punto del espacio existe un campo eléctrico cuya intensidad E es igual a la relación dada entre la fuerza y el valor de dicha carga Q. Por tanto, aquí tienes la fórmula, que ya la vimos anteriormente por acá arriba. Y aquí te dice qué significa. Esta línea que trae aquí, esta flechita, indica que es una cantidad vectorial que tiene dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación, al igual que la fuerza. La Q no, la Q es escalar, nada más te da el solo valor de la carga de prueba. Newton sobre Coulomb, newtons y coulombs. ¿Recuerdas este dibujito? Aquí está. E es igual a F sobre Q, sin distancia de por medio. Aquí, por ejemplo, aquí está este otro dibujo, aquí está este otro dibujo, ¿verdad? Esto es peligrosísimo. Y máxime que nuestras casas manejan voltajes de 220. Es una descarga mortal, difícil. Como se observa, la intensidad del campo eléctrico E es una magnitud vectorial. Acuérdate que esta flechita quiere decir vectorial. Y la fuerza también, vectorial. Sigue la lectura. Y aquí viene la configuración de una carga positiva que está situada en un campo eléctrico. Siempre tiene un movimiento en la misma dirección del campo eléctrico. Una carga negativa, en cambio, siempre se moverá en la dirección contraria al campo eléctrico. Muy bien. Enseguida viene la actividad 2, pero ya te la voy a explicar en la siguiente presentación.